Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, confiese que Jesús es el Señor. Señor.
Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Bendito Dios, alabamos tu santo nombre y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de llevar la palabra a quienes están en este momento sintonizando. Rogamos que proveas para nosotros sabiduría, entendimiento y de esa manera llevar adelante todo lo que vamos a estar conversando. Alabamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar hoy día un tramo diferente al que hemos tenido anteriormente. El libro de Hebreos va a ser el que nos va a llevar la pauta de las cosas que vamos a estar aprendiendo. Más que una epístola, el libro de Hebreos es un sermón de largo detalle o de varios mensajes que el autor introdujo en ese escrito. Y en el versículo 13-22, el autor lo describe como palabra de exhortación en el último tramo de su entrega. Se ha creído que es una epístola más que el apóstol Pablo nos dejó en el Nuevo Testamento, pero no es factible porque no se expresa la modalidad acostumbrada de las cartas de Pablo. Teológicamente, el texto de Hebreos se asemeja a lo que el apóstol nos da en diferentes pasajes, pero el estilo es muy distinto a lo que leemos de Pablo. La lectura que descubrimos en Hebreos es fecha aproximada a los escritos de Lucas y Hechos. Se menciona allí a Timoteo aún con vida. Así lo podemos ver leyendo Hebreos 13:23. Y entendemos que es la segunda generación de cristianos en medio de sufrimientos de la época, años del emperador romano Domiciano. Lo más cercano al tiempo de cuando fue escrito Hebreos sería entre los años 60 al 70, entendiendo que pudo ser así porque el autor de la carta a los Hebreos se expresa claramente sobre los rituales del templo, y sabemos que el templo fue destruido el año 70. No podría estar entonces en Hebreos porque el general romano Tito destruyó el templo ese año sin dejar nada de lo que se usaba para los rituales del edificio. Terrible desgracia para Israel, una gran pérdida que sintieron profundamente. Se estima que las iglesias que recibieron la epístola de Hebreos eran en su mayoría cristianos judíos, o sea, judíos que aprendieron los preceptos de la evangelización que se les había enseñado cuando niños. Lo aclara el capítulo 6:1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento o de obras muertas de la fe en Dios. Estos escritos de Hebreos llamaban a recuperar lo que se había perdido en los inicios, como una escasa fidelidad para la congregación, asumiendo peligro de la apostasía y siendo lo peor la pérdida de la esperanza y la salvación dada por Dios al Señor Jesucristo. Son algunas cosas muy necesarias de escuchar en estos días, porque se manifiestan en diversas actitudes de la iglesia cristiana actual, situación que se está viviendo en estos tiempos, ya que lamentablemente hay congregaciones que se acercan peligrosamente a la apostasía, con flaquezas en la espiritualidad, alejándose de la fe, del poder divino, de la salvación del alma. Son tristes condiciones que difuminan la realidad del amor a Cristo y la responsabilidad de servicio y testimonio en la iglesia. Y es preocupante. Y eso se debe a una enseñanza sin profundidad que se asemeja a los shows litúrgicos que se parecen más a festividades mundanas que a la verdadera adoración al omnipotente Dios de los cielos. La carta a los Hebreos que iniciamos hoy expone el pecado de regreso a las normas del judaísmo, disminuyendo a Cristo como único Redentor y Señor, aproximándose esto a la apostasía. En la modernidad de este tiempo
Hay creyentes que han puesto a las imágenes de talla a la vera de Cristo, como si la oración a Dios en el nombre de Jesucristo fuera igual de poder de dichas imágenes. Comencemos entonces a ver el capítulo 1 de Hebreos. Abra su Biblia entonces. Hebreos está a continuación de Timoteo, de Tito, de Filemón, y antes de llegar a la primera carta de Pedro. Así que entonces ya lo debe tener ya usted en su mano. Y vamos a leer primeramente los 4 primeros versículos. Hebreos 1, 1 al 4. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Cristo, el enviado de Dios, entonces, para dar inicio a lo que vamos a ver de Hebreos, pero voy a hacerles unas preguntas. Recuérdelas para que luego las veamos como respuesta. La primera, ¿desde cuándo se ha manifestado la voz de Dios en el ser humano? ¿Cuándo empezó Dios a hablarle al hombre? ¿Cuántas maneras y formas ha dado y manifestado Dios a los hombres? ¿Qué cosas ha hecho el Señor manifestándose a los hombres? Y tercera pregunta, ¿estará cansado el Señor de hablarle tanto a tantos sordos? Esas son las 3 preguntas, luego vamos a ir viendo el desarrollo. Comencemos estudiando y buscando las respuestas que hay en el libro de Hebreos. La epístola a los Hebreos está dirigida a los judíos cristianos que estaban dudando respecto a las costumbres que conocieron desde su niñez. La circuncisión, por ejemplo, había sido una discusión agitada resuelta por los apóstoles en el Concilio de Jerusalén, donde reconocieron que la igualdad de la fe en Cristo era igual para los incircuncisos y para los judíos ya circuncidados antes de su conversión a Cristo. Y podríamos decir que se emparejaron, se emparejó el terreno, y los llamados gentiles fueron reconocidos como verdaderos miembros de la iglesia, alcanzando las mismas oportunidades de servicio e iguales ministerios. Sin embargo, habían transcurrido algunos años y por eso se justificaba esta carta a los hebreos para certificar la fe y la validez del testimonio de Jesucristo en esas iglesias. El versículo 1 demuestra que los profetas estuvieron desde el inicio sirviendo a los patriarcas y que Dios se permitió en los tiempos nuevos hablar por medio de su Hijo Jesucristo. La variedad de momentos de las ordenanzas proféticas fueron muchísimas y las podemos conocer según los libros que leemos en el Antiguo Testamento. Y asimismo, Dios constituyó heredero de todo a su Hijo Jesucristo, revelando que por el Hijo hizo Dios el universo. Es palabra poderosa que nuestro Dios estableció para hacer entender a los incrédulos la magnificencia del Cristo de gloria, de la colosal realidad de su nueva venida. Y es también el versículo 3 el que proclama el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia divina. La exaltación de la persona de Jesucristo se manifiesta sustentando todo por la palabra de su poder, purificando los pecados que cometemos los seres humanos por medio de su amor, tomando lugar a la diestra de la majestad de Dios omnipotente, en la altura inconmensurable de los cielos. El Dios Todopoderoso hizo que su Hijo Jesucristo fuera una autoridad que está por sobre todo lo que pueden hacer los ángeles. Jesucristo es superior a los ángeles, porque es el heredero de la más excelente nombre de la divinidad. Jesucristo viene para tomar la altura excelsa que supera lo que los profetas señalaron en sus inicios como voceros de Dios. Jesús es el portavoz enviado por el Señor de los cielos, el heredero que se posesiona recibiendo como Mesías
el bien que solo a Él pertenece escatológicamente, o sea, dueño de las realidades últimas, más allá de la muerte, ocupándose del destino último de la humanidad y del universo. Respondamos las preguntas. ¿Desde cuándo nos habla Dios? Bueno, la primera pregunta ya está contestada por el mismo Señor, que manifestó su autoridad en este mundo en voz de los profetas que fueron voceros de su poder. Siglos transcurrieron con esta impronta que está vertida en las Sagradas Escrituras, palabras que el Señor dio a quienes nos ayudaron a conocer los mandamientos y sus enseñanzas. Las proclamas que Dios estableció no finalizan ni se convierten en palabras agotadas de tanto presentarlas. La segunda respuesta nos recuerda las maneras innumerables que el Señor ha usado para llamar al hombre y a la mujer, buscándolos en todo tiempo y lugar. No cesa su amor ni su paciencia. Él mantiene su misericordia para todos. Y la tercera respuesta está en concordancia con las anteriores porque el Señor no se cansa de reiterarlas a la humanidad. La sordera individual y general no le desanima ni le irrita y sigue llamando a la entrega de la vida espiritual. Dios entiende la multitud de sordos que no oyen y ordena a los que estamos en su camino a no enmudecer, a no desalentarnos en golpear puertas y testificar a los que no han oído. Vamos a continuar ahora con los versículos siguientes. Hebreos 1, 5 al 9 ahora, para hablar de Jesús que está por sobre los ángeles. Dice la palabra allí: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Amén, decimos en este momento. Dios tiene ángeles que no los podemos enumerar porque son muchos más los que podemos imaginar. En la Biblia hay varios nombres de ángeles. Los más conocidos por su intervención particular en pasajes bíblicos son Miguel, Rafael y Gabriel. Pero hay una infinidad de grupos de arcángeles, serafines, querubines, además de los ángeles caídos, que no vale la pena mencionar. Y algunos, curiosamente, le han dado categoría a los ángeles de Dios. Hay para todo, ¿no? Y esta gente dice: Miguel, jefe del ejército celestial; Gabriel, mensajero celestial; Rafael, protector de viajeros y de la salud; Uriel, encargado de las tierras y los templos de Dios; y Raguel, encargado de la justicia y armonía. Esto es más que nada una anécdota, no es una verdad bíblica. Alguien se encargó de darle trabajo a los ángeles. Y en el Evangelio de Lucas encontramos al ángel Gabriel anunciando a María que daría a luz al Señor Jesús. También un ángel anunció a los pastores que cuidaban cerca de Belén sus ovejas cuando había nacido el Salvador, Cristo el Señor. Y en ambos testamentos de la Biblia aparece la mención de ángeles que en muchas páginas visitaron a personas que pasaron por diversas situaciones. Unos de los primeros ángeles que hallamos en la Biblia son dos que visitaron a Lot en Sodoma y que incendiaron con fuego del cielo esa pecaminosa ciudad. En Éxodo 3:2 vemos al ángel del Señor llamando a Moisés para liberar a Israel del cautiverio de Egipto. Elías también tuvo presencia de ángeles, e Isaías, Josué y cientos de otros personajes bíblicos tuvieron contacto con ángeles que el Señor puso para salvarlos y guiarlos en situaciones críticas. La realidad de la existencia de los ángeles es recurrente en Apocalipsis. Allí hay muchas citas de ellos
en este último texto de la Biblia. Y también hay ángeles de fisonomía que nos cuesta entender porque son totalmente extraordinarios. La Biblia en Ezequiel nos habla de criaturas de 4 caras, de un león, un buey, un águila, un ser humano. Y tienen patas rectas, 4 alas y cascos de foro con pies que brillan con el oro y un par de alas para cubrirse y volar. Isaías 6:2 dice que los serafines que vio tenían 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Desde Génesis a Apocalipsis hay intervenciones de los ángeles de Dios en cumplimiento a las órdenes del Señor. Como también hay ángeles caídos que hacen algunas acciones del enemigo en nuestras almas, buscando dañar la obra de Dios. Y el versículo 5 aclara que Dios nunca llamó hijo a un ángel, aunque también sea un ser engendrado por la divinidad, y que el Padre nunca llamó hijo a un ángel. Y luego, en el versículo 6, aparece Jesús como primogénito en el mundo, lo que es un título honorífico, un nombre que es sobre todo nombre, un nombre con mayúscula que confirma su realeza magnífica e incomparable ante todo ser espiritual o físico. Los errores de gente que rinde culto a imágenes se compara a otros que adoran a los ángeles dándole una serie de especialidades, así entre comillas, que añaden al mismo tropiezo espiritual. Y el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de los Colosenses menciona que algunas personas de esa congregación le habían dado culto a los ángeles. En Colosenses 2:18 dice el apóstol Pablo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es un error más de los tantos que se han añadido a la fe cristiana, de orar a los ángeles, por ejemplo. Personas temerosas de Dios que al parecer no se animan a tener una relación divina directa con el Señor. Gente que busca intermediarios espirituales para aproximarse a Dios, como es el culto improcedente de los que creen en santos y en vírgenes, que por lo visto piensan que estarían más a la altura humana como intermediarios ante Dios. Pero el Señor no necesita secretarios, no necesita días para trabajar y descansar. Y más aún, hay variedad de cultos a las ánimas, que muchas veces son personas comunes y corrientes que jamás han estado bajo el señorío de Dios. Es el caso de mucha gente que los ve como objetos de fe, esperando encontrar milagros en las animitas. En la voz santa del Altísimo se establece y ordena que todos los ángeles adoren al Hijo de Dios, y que los ángeles han sido hechos espíritus y ministros de llama de fuego. Son seres espirituales que en ciertos hechos especiales han ministrado y sirven ahora siervos de Dios en esta tierra. Hay casos de nuestros tiempos que solo se explican por intervención de los ángeles de Dios. Yo mismo creo que fue un ángel el que me mostró el camino que transformó totalmente mi vida. La Iglesia Bautista Nuevo Amanecer conoce mi testimonio de Marcos 11:22, que ustedes pueden ver también allí en el fondo. Porque cuando tuve que salir de mi casa al extranjero, a país y ciudad que nunca había visto, y que al salir ese versículo de Marcos, lo vi en la espalda de un joven deportista que corría por el camino, y que al llegar a la ciudad de Mendoza, busqué un templo bautista. Hay alrededor de 20 templos allá. Pero llegué justamente allá, sin conocer a nadie, sin haber ido nunca a esa ciudad. Y el frente, con enormes letras en el frontis del templo al que llegué, allí estaba escrito con tremendas letras, Marcos 11:22. El versículo: tened fe en Dios. El Señor me llevó en el hueco de su mano, me consoló, me afirmó al salir y me confirmó cuando llegué allá. Jesucristo es excelso. Es el Hijo primogénito de Dios. Es la principal autoridad espiritual vigente de la tierra y del ser humano. Es el eterno trono de Dios y su cetro de equidad es el cetro de su reino.
palabras de la divinidad que estaban ya escritas en el Salmo 45, versículos 6-7, que dice: trono de Dios y cetro de la equidad. Cetro es bastón, es igualdad, ecuanimidad, real justicia que provee aborreciendo la maldad, el pecado y la mala intención del malo. Cristo es el ungido del Dios Padre, ungido por el aceite, el óleo de la alegría superior, a sus compañeros de la vida espiritual. El aceite de la unción que se usa en momentos especiales de ministración, que es bendición que sobreabunda en la persona que es ungida en el nombre del Señor. ¿Y quién más ungido que el Señor Jesús? Ungido por el Padre de los cielos, ungido como el Hijo primogénito del Dios eterno, ungido como el Salvador y Redentor de todo aquel que se arrepiente entregándose en sus manos. Nos quedan los últimos versículos 10 al 14. Cristo sobre el mundo. Dice allí: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Hasta ahí llega el texto. Los versículos benditos dedicados al Hijo de Dios que acabamos de citar se dirigen ahora al Dios Padre en este último pasaje. Inicia el texto reconociendo que en el principio el Altísimo fundó la tierra y que los cielos son obra de sus manos. Y continúa con la muerte y desaparición de los enemigos del Señor y la eterna vida que tiene el Hijo. En palabras poéticas, se señala que los sirvientes del malo se envejecerán como vestidos sucios y maltratados, y que el Señor los envolverá y los cambiará de sus formas. Y al decir que son mudados, nos hace entender que serán cambiados de cómo son. Aparece en esto la declaración suprema de la eternidad, que es de siempre y para siempre, y que sigue siendo el mismo, y que nunca acabarán sus años, aseverando que el Padre nunca pidió a algún ángel que se sentara a su diestra, prometiéndole que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. El versículo final es una pregunta respondida por el mismo Señor, que todos los ángeles del cielo son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Se entiende esta maravilla que nos pertenece? Que los ángeles de Dios están ministrando al servicio que el Señor ha dispuesto para nosotros, para los que somos herederos de la salvación. La próxima semana, el domingo que viene, habrá una predicación bendita que corresponde al capítulo 2 de Hebreos. Una salvación tan grande. Esperemos cómo la palabra de Dios fluirá para bendecir a sus hijos. Dios les bendiga y vamos a orar ahora. Amado Dios, una vez más clamamos por la paz para la Araucanía. Oramos por las demás regiones que están afectadas por las violencias que hay en las carreteras, en los campos. Y pedimos, mi Señor, en forma muy especial en nuestros hogares, por la urgente necesidad de hallar soluciones. Tenemos que orar en nuestras casas. Tenemos que clamar a Dios por esas disposiciones. Y tenemos que amar por nuestros amados hermanos que están sufriendo enfermedades. Nombres de algunos de ellos doy en este momento. Hermano Jorge Droguet, hermano Alfredo Cruz, hermana Ruth Calisto, hermanas Raquel Oyarzún, Raquel González, hermano Francisco Sea, hermana Rosa Fuentes, hermana Betsabe Vargas, el padre de nuestro hermano José Luis Moreno, y ancianas, y los ancianos de la congregación. Rogamos por todos ellos, amado Dios. Y Dios bendiga. En tu nombre lo hago, mi Señor. Bendigo a cada uno de los que están sintonizando estas palabras que estamos entregando
Por eso te damos gracias desde ya, Señor, lo que tú estás haciendo en sus vidas. Toda la gloria, toda la honra para el Señor de los cielos. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Cuán grande